Cari, volvemos a estudios, 12 del día con 40 minutos. Nos acompaña Eduardo Morón. Él es el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, APESEC. Eduardo, un placer tenerte por aquí. Gracias. Un placer, Cristian. A ver, ayer te escuchaba también en algunos medios, pero ¿cuál es un poco la respuesta de las empresas aseguradoras respecto del coronavirus? Mira, básicamente en esos temas que son temas de salud pública, toda la parte privada tiene que ponerse básicamente detrás de lo que el MINSA diga. El MINSA te da un protocolo, un protocolo de acción, cómo tienes que acercarte al paciente, cómo tienes que hacer los descartes, estás obligado a cuando vas a atenderlo, digamos, domiciliariamente al paciente, si es que ese médico efectivamente encuentra señales de alerta, porque además puedes tener, digamos, una infección respiratoria y vienes de algún país que ha estado expuesto severamente a temas de coronavirus, tú tienes que tomar la muestra, esa muestra tienes que enviarla con las seguridades del caso al Instituto Nacional de Salud. Ellos son los únicos que pueden hacer el descarte definitivo de si esa persona tiene o no tiene esta cepa del coronavirus, el COVID-19. Entonces, y si es que en esa situación esa persona efectivamente da positivo, pasa a ser un tema del MINSA. El MINSA, como te lo ha contado ahora el paciente cero, ¿no? Es el MINSA el que se encarga plenamente del caso, ¿no? Entonces, no solamente en esa primera atención, sino que en todo el monitoreo, hasta que efectivamente todo el grupo que podía terminar estando afectado, ¿no? Contagiado, sale del cuadro, ¿no? Entonces, porque una de las cosas más críticas en este momento, para el momento en el que está el país, es lo que el MINSA llama el cerco epidemiológico, ¿no? Que tú tienes que tratar de evitar, ¿no? Que porque una persona no reportó oportunamente que efectivamente tenía síntomas proveniendo de un sitio donde había potencial sospecha de coronavirus, esté circulando libremente o digamos, en su trabajo o en sus amistades, ¿no? Y terminas, digamos, contagiando a muchas personas, que es un poco lo que ves en estos países donde ha habido una débil tarea inicial de control de los primeros casos, ¿no? ¿Qué pasaría? Porque entonces entiendo que ni bien hay un contagiado, es el Ministerio de Salud quien se hace cargo, pero cuando me hablas de esa primera etapa de llamar a un médico a la casa, ¿ahí te refieres también a las clínicas privadas o a las empresas de seguros, o son solamente médicos del MINSA los que pueden ir a la casa? No, o sea, digamos, dividamos la población en dos, ¿no? Tenemos la población que está asegurada vía una EPS o un seguro privado, y la población que está asegurada vía el SIS, ¿no? ¿No? Con algún seguro público. Nuestros asegurados, yo también soy presidente de la Asociación de EPS, nuestros asegurados, tanto de EPS como de las compañías aseguradoras, van a hacer lo mismo que hacen cuando tienen algún problema, llamar a un médico, claro. Van a llamar, en algunos casos va a bastar, digamos, una comunicación por teléfono. En otros casos lo que van a requerir, porque probablemente se sientan un poco mal, es que vaya alguien a domicilio a verificar que efectivamente cuál es el estado de la persona. En todo caso, somos nosotros los que nos encargamos de esa primera respuesta, ¿no? De efectivamente ver si efectivamente el caso requiere algún nivel de descarte adicional, y si es que efectivamente hay algún nivel de descarte adicional, nosotros en ese momento tenemos que ponernos, como te decía, detrás del MINSA. Entonces tenemos que reportar el caso al INS y pedirle al INS avisarle, digamos, al INS que nosotros estamos tomando una muestra, esa muestra se empaqueta, se mantiene, digamos, en frío para que no tenga problemas en la correcta evaluación, se envía al INS, y es el INS el que nos va a decir, oiga, su paciente efectivamente no tiene nada, ¿no? Entonces, bacán, no pasa nada, nosotros
seguiremos atendiéndolo como Correcto. atendemos a cualquier paciente con una infección respiratoria Buen punto. leve. Y si ¿no? tiene, Y si- pasa al Ministerio de y si Salud y tiene- ustedes se ponen detrás de lo que el Ministerio de Salud les indique. Exactamente, porque entonces ahí entra este tema de salud pública que es muy importante que la gente entienda, ¿no? O sea, uno parte de estos temas de salud pública y temas de salud individual. Un problema de salud individual es algo que una dolencia que solamente me va a afectar a mí, Sí. ¿no? En un tema de salud pública es una dolencia que puede afectar a la comunidad. Y por lo tanto, ya no es una tarea exclusivamente de las aseguradoras, sino es una preocupación de la Autoridad Nacional de Salud. Y por eso que el MINSA entra en esos casos a tallar y es ellos los que tienen que tomar el control. Porque fíjate lo primero que tienen que hacer, una vez, digamos, diagnosticado positivamente ese caso, yo tengo que empezar a buscar, A todos a los que hayan llenar podido, todo exactamente. ese árbol de contactos Ujú. laborales, ¿cómo se llama? Sociales, familiares, sí. sociales, ¿no? Empezar a hacer ese escrutinio, digamos, completo para efectivamente garantizar que no hay más contagiados y que esos potenciales contagiados no estén contagiando a más. Buen punto. Y esa ese es la chamba del MINSA. Esa es una chamba exclusivamente del MINSA, ¿no? Ahora, Entonces, la novedad de que ustedes puedan ir a la casa y tomar la prueba y mandarla al Instituto Nacional de Salud es novedosa, o sea, es parte de las coordinaciones. es parte de las coordinaciones, digamos, y es tratar, digamos, de acelerar el proceso, porque yo entiendo que las personas, digamos, se pueden incomodar un poco en la velocidad de respuesta, ¿no? O sea, yo me siento mal, ¿no? Llamo, me van a visitar, me toman la muestra y yo quisiera que esa respuesta sea lo más rápido posible, ¿no? Porque Correcto. implica claramente una disrupción en la vida de las familias, Sí. ¿no? Lo que te ha contado Sobre todo si es que hay personas responsables que ni bien se sienten mal, dicen, bueno, me voy a aislar hasta que me descarten, ¿no? Ese punto, Cristian, es fundamental. O sea, yo hago un llamado, digamos, un llamado a la responsabilidad que tenemos que tener todos en esto, ¿no? O sea, si yo me siento mal, si yo sé que tengo hijos con los cuales he estado en contacto que también empiezan a sentirse mal, o sea, no puedes mandarlos al colegio, no puedo yo, No. ¿cómo se llama?, estar yendo Correcto. a hacer toda mi rutina diaria como si nada. Yo tengo que hacer un proceso de autoaislamiento, ¿no? Llamar, buscar ayuda, Correcto. ¿no? En el caso que estamos hablando de los privados. Pero entonces buen punto, porque antes solamente sabíamos el 113 del MINSA, pero ahora también está los Está. seguros privados para que Así si es. me siento mal vengan. Me imagino que los médicos de los seguros están preparados para no Claro. contagiarse, todas las medidas de O sea, seguridad, y te hacen la prueba, ya la mandas al Instituto Nacional de Salud. Exactamente. Cuando toca hacer la prueba, la persona que va a hacerte la prueba también va a estar con todo este Correcto. implementos de seguridad, porque tampoco quieres exponer a todas esas personas que son parte de la cadena de atención de salud. ¿Y por qué eso no se hizo en la clínica en el caso cero? Digamos, ahí ha habido una serie de temas que siempre el primer caso es el donde uno tiene que buscar de aprender rápidamente, ¿no? Puede haber algún tipo de falta de información, ¿no? Fíjate lo que están haciendo en el aeropuerto, por ejemplo, ahora. Le están pidiendo a la gente que cuando la hacen el escáner de temperatura, les diga de dónde vienes. ¿De dónde vienen? ¿Dónde Bueno, te sentaste? Sí. De dónde vienes. Bueno, uno puede haber hecho 3, 4 Países, vuelos sí. antes, ¿no? Entonces están mirando hasta el pasaporte para ver por dónde has estado antes de llegar a Lima, ¿no? Entonces, ahí yo creo que fundamental es esto que decíamos, la responsabilidad de cada uno de decir correctamente, honestamente, ¿no? Y decir, oye, yo vengo de repente de una escala en Panamá, pero en realidad vengo de Madrid o vengo de, ¿cómo se llama?, de Roma, ¿no? Entonces, oye, si yo estoy viniendo de Panamá, no es problema, pero si estoy viniendo de Madrid o de Roma, en ese trayecto, yo tengo que decirlo, ¿no? Entonces, no solamente esperar que uno esté o que la autoridad esté buscando encontrar los sellitos en el pasaporte, Ok. sino que uno debería responsablemente decir estas cosas porque si no, digamos, vamos a poner en riesgo, para empezar, a nuestra familia, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que
Pero entonces, Eduardo, eso también ha cambiado. O sea, ahora cuando vayan a las clínicas, los doctores también y se insisten y todo, como en el caso cero, le van a sacar la muestra y la van a mandar también al INSS. Yo te diría que hay que tratar de evitar ir a la clínica. Sí. O sea, es mucho mejor. Si yo tengo algún problema de... Buen punto. Es en tu domicilio. En tu domicilio podemos hacer todo. La toma de muestras se hace domiciliariamente, entonces no hay necesidad de ir a la clínica. No estemos, digamos, justamente donde están las personas normalmente más frágiles, ¿no? Más vulnerables, yendo uno con una posible infección a la clínica. No hace falta. Me parece correcto. Ahora, en el caso hipotético que no se dé, sabemos que un 80% ni siquiera va a sentir los síntomas, te queda un 20%, un 15% sí va a tener que ir a una clínica y un 5% podría hospitalizarse por problemas severos de respiración. En ese caso del 15 y dentro de ese 15, ese 5% que tenga que ser hospitalizado, ¿sí lo va a cubrir su seguro o va a ser el MINSA o cómo va a ser? El MINSA, como te digo, es el que se está haciendo cargo, digamos, de los pacientes que están infectados, ¿no? Efectivamente, hasta ahora, afortunadamente, no tenemos ningún caso grave, ¿no? Nos los ha contado ahora el paciente cero que toda la familia, digamos, está superando estos primeros síntomas. Si es que hubiese una situación grave, el MINSA ya ha dispuesto, digamos, hospitales específicamente para esta atención. Entonces, por más que tú tengas tu seguro privado, como estás por encargo del MINSA, te va a mandar a un hospital. Digamos, nosotros estamos tratando de conversar con el MINSA para ver hasta dónde nosotros podemos colaborar en ese esfuerzo prestacional, ¿ok? Pero hoy día lo que te manda esta guía que te menciono es que en esa situación, estás hablando de un caso que hoy día no existe, ¿no? De un caso grave, efectivamente tienes que estar aislado, ¿no? Y bajo control del MINSA, en los hospitales que el MINSA ha dispuesto. Ok. Y por el momento, claro, el MINSA asume que se va a dar abasto. Si es que llegamos a la situación de que no se va a dar abasto, tendrá que haber conversaciones. Nosotros privadamente, digamos, estamos también buscando de organizar una oferta privada, ¿no? Para toda esta cadena de atenciones, para ver si efectivamente digamos, podemos ayudar al MINSA en la atención de esta emergencia. Digamos, eso está todavía en conversación. Vamos a ver si efectivamente podemos, digamos, colaborar en eso. Pero, como te digo, el MINSA es el rector, el director de orquesta en esto. Tenemos que hacer lo que diga el MINSA. Nosotros no podemos, porque el paciente nos lo pide, internarlo acá o allá. No corresponde. Correcto. Estamos hablando, insisto, de un problema de salud pública. Entonces, no eres tú solamente el problema es tú y los potenciales contagiados. Entonces, es el MINSA el que tiene que tener. Pero si llegase el caso, ojalá no se dé que el sector público no sea abasto, digamos, el sector privado podría rápidamente adecuarse a poder colaborar con zonas aisladas, etcétera. Estamos trabajando para ofrecerle al MINSA toda esa cadena de atención en las distintas etapas que hemos hablado. Correcto. ¿Cuándo se entregó esto al sector privado? Esto ha sido publicado, si no me equivoco, ayer, ¿no? Entonces... pero un poquito too late, no sé, un poquito tarde, bueno, ¿no? Como te digo, había... no sé, por el momento, o sea, nosotros criticamos en el sentido de querer corregir. Aquí no toca todavía tomarle evaluación a nadie, eso va a ser más adelante. Sí, no, digamos, ha habido una cosa previa, ha habido conversaciones... y como te digo, yo creo que estas semanas son críticas para ajustar todos esos procedimientos, porque todavía tenemos poquitos casos, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, capacidad para discutir esas opciones, cómo agilizar todo este proceso, porque como te digo, lo que no queremos es una persona que esté efectivamente sintiéndose muy mal y que no tengamos capacidad de responderle, de decirle, sí, efectivamente, Cristian, tú estás bien o tú efectivamente necesitas tratamiento, ¿no? Entonces queremos que ese proceso sea lo más ágil posible. Hemos tenido en la mañana una reunión con la viceministra de Salud y espero, digamos, que podamos estar listos para poder, digamos, ayudar al MINSA en esta emergencia.
¿qué pasa? No, lo conversamos también fuera de micros, pero ¿por qué el sector privado no puede ofrecer la prueba de descarte? ¿Por qué solamente la tiene el sector público? Hubo no una denuncia, bueno, después la clínica Delgado ha dicho que fue un malentendido. Lo que queda claro es que el sector privado no ofrece la prueba de descarte del coronavirus, solamente la hace el Instituto Nacional de Salud. Pero la pregunta es, ¿por qué no la tiene y si es que eso puede cambiar? Entendamos una cosa de base. Esta es una cepa nueva, ¿no? Esto se alertó a fines de diciembre del año pasado. Claramente no hay hoy día comercialmente en ninguna parte del mundo una prueba que yo podría como asegurador privado comprar y ofrecer. ¿Okay? No existe. Ni acá, ni en la China, ni en Europa, ni en ningún lado. ¿Okay? Porque simplemente esto es tan nuevo que todavía ese proceso, que es un proceso que requiere primero un largo proceso de investigación, ¿no? Hasta que efectivamente alguien certifica que esa prueba es capaz de detectar lo que quiere detectar. Ok, pero lo que queda claro, Eduardo, es que de hecho ya hay una prueba que sí funciona. Esta prueba que se está utilizando acá y en varios países del mundo es una prueba que se le da al MINSA a través de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Que no es producida en Perú, ¿no? Y que está distribuida exclusivamente al INS para que sean ellos los responsables de tomar la prueba. ¿En algún país del mundo ya hay un acceso a esa prueba en el sector privado? No. Ok, todo está en manos de lo público. Todo está en manos de lo público, ¿no? Entonces, lo que ha habido, digamos, es en diferentes países del mundo ha habido, esto es parte de la investigación, digamos, epidemiológica en el mundo, lo que has visto es países como Corea del Sur, que han sido realmente unos tromes en encontrar otras maneras de descarte. Ellos tienen una capacidad de descarte de más de 10.000 casos diarios. Ayer, si me escuchaste en la radio, en algún momento el INS dijo, nosotros tenemos una capacidad de descarte 160 de más o menos entre 60 a 100. ¿No? Él dijo de 160 a 200, ¿o me he equivocado? De 60 a 100. De 60 a 100. ¿No? Entonces, los coreanos incluso ya han desarrollado una manera de descarte que es drive-thru. Tú en tu auto pasas y te hacen el escáner y tú en ese momento, 10 minutos, como si estuviese lavando el auto en estos car wash, ¿no? Y sale, digamos, verde, no tienes nada, sigue tu camino, ¿no? Digamos, ese es el ejemplo probablemente en el mundo más desarrollado. ¿Y por qué no lo comparten la tecnología? Bueno, hemos hablado con los coreanos, estamos buscando, digamos, que con ellos hay un gran nivel de cooperación con el Perú para ver si efectivamente se puede traer esas otras formas de hacer el test que tienen que ser de alguna manera al menos certificadas por OMS, OPS, para que el gobierno efectivamente diga, oye, ese es el estándar, ¿no? Porque tú lo que no quieres es que esa prueba falle, ¿no? Tú no quieres que a alguien le hagas una prueba y la prueba emita un resultado erróneo. Tú quieres que efectivamente cuando se hace la prueba, efectivamente te diga, usted sí está contagiado y por lo tanto requiere un tratamiento, ¿no? Entonces, uno quiere asegurarse que ese nivel de error sea pues infinitesimal, ¿no? Entonces, por eso que, digamos, estamos en el mundo de lo público, ¿no? Entonces, efectivamente, ojalá, digamos, tengamos la capacidad de darle una mano al MINSA en esto para que, creo que lo esencial en este momento es tener esa capacidad de respuesta muy rápida, ¿no? Porque ya lo ves en Corea, por ejemplo, ¿no? Que ya la curva de casos nuevos empieza a ceder, ¿no? Lo ves eso en Corea y lo ves en el Reino Unido, ¿no? Ojalá así sea. Ojalá así sea. Eduardo, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Encantado. Vamos con información.